vamos a hacer la misma metodología que veníamos haciendo las últimas clases de práctica. Planteamos el ejercicio, les doy un ratito para que lo resuelvan solo y después los vemos todos juntos. Vamos a empezar con el número 1 y dice, un avión acróbata vuela a 15 metros por segundo paralelo al suelo a 100 metros de altura. ¿A qué distancia X del objeto debe estar el avión para que, si se deja caer un saco de harina, choque contra el blanco? Fíjense que acá yo les hice un dibujito sencillito del avión y cómo caía. Fíjense que no es, cuando les dice 15 metros paralelo al suelo, estamos hablando de que la velocidad es horizontal, o sea, solamente mi componente, mi velocidad, no va a estar inclinada, sino que va a ser mi componente en X. Y es medio vuelo, fíjense que es media parábola, no es una parábola completa. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada, el lunes, perdón, que tenemos movimientos, desglosamos el movimiento en el eje X como movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje de la Y, como si fuera caída libre. Entonces lo tenemos que analizar separado. Les dejo un ratito y lo tratan de resolver y 10 minutitos y ya lo vemos, porque seguramente, como es el primero, lo tenemos que ver entre todos juntos, ¿sí? Así que 10 minutitos y nos volvemos a conectar. Fijémonos, lo que nos consulta es qué distancia X del objetivo debe estar el avión para que, si al dejar caer el saco, den el blanco. Entonces nuestra incógnita es esta X que vemos acá. Ya ahí nos da la pauta de que la distancia, ¿se acuerdan que yo les digo que tenemos como que cuando pedimos nos pide la ubicación, va a tener una coordenada X y una en Y? La coordenada en Y sabemos que va a estar 100 metros por debajo, pero no sabemos la coordenada en X, y eso es lo que tenemos que averiguar. Para eso vamos a buscar la fórmula. ¿Vieron si ven el resumen de fórmulas? Nos ubicamos del lado de las X, que es decir, que para movimiento rectilíneo uniforme, y vamos a decir que mi X final va a ser igual al X inicial más la velocidad inicial de X y el tiempo. De todos estos valores, X sub 0 es 0, porque vamos a tomar como referencia este punto.
acá va a estar mi x sub 0. Velocidad inicial en x van a ser los 15 metros por segundo. Y me queda averiguar el tiempo. Para averiguar el tiempo voy a ir al otro eje, al eje de la y, y ahí averiguar su valor. ¿Qué tengo yo? ¿Qué datos tengo en el eje de la y? Sé que mi velocidad inicial, en este caso, la velocidad en este punto, acá, va a ser 0 porque estamos en el punto, mi altura máxima y mi velocidad es paralela. Si estuviera una inclinación, la velocidad en i va a tener valor, pero como es paralela, no hay ninguna componente en el eje de la y, entonces mi velocidad inicial es 0. Además, conozco que la altura, yo ya voy a tener el valor de h. Y finalmente, la gravedad es uniforme. Entonces, de esta fórmula simplemente voy a despejar el valor de las t, del tiempo. Me va a quedar que t al cuadrado va a ser igual a un medio, pasa el 2 multiplicando, y la gravedad pasa dividiendo. Entonces, la raíz va a ser, la del tiempo va a ser la raíz cuadrada de 2 por los 100 metros sobre los 9,8 metros por segundo, lo que me da 4,5 segundos. Es decir, que el vuelo, este semivuelo que tenemos acá, tarda 4,5 segundos en realizarse. Este dato es lo que les digo que relaciona el movimiento en y el movimiento en x. El tiempo siempre es la variable que nos va a relacionar a ambas partes. Entonces, este tiempo lo vamos a agarrar y reemplazar en esta ecuación. X va a ser igual a 15 metros por segundo por 4,51 segundos me da que mi valor en X son 67,8 metros. Es decir, que el avión se tiene que poner a esta distancia para poder acertar, o mejor dicho, es como que a esta distancia tiene que soltar el saco de harina para que caiga en el blanco. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. Se lanza una pelota desde la terraza de un edificio hacia otro más alto localizado a una distancia de 50 metros. La velocidad inicial de la pelota es de 20 metros por segundo con una inclinación de 40 grados sobre la horizontal. Entonces, primer dato importante es que mi velocidad no va a estar paralela como antes, sino que va a tener, al tener una inclinación, va a tener componentes en X y en Y. ¿A qué distancia por encima o por debajo de su nivel inicial golpeará la pelota sobre la pared opuesta? En este caso, ¿se acuerdan que les dije antes? Nosotros la ubicación, tenemos una distancia en X, una coordenada en X y en una en Y, otra en Y. En este caso ya tengo mi coordenada en X, lo que me pregunta es cuál es la coordenada en Y. Esta coordenada en Y va a ser el nivel, la altura, siendo el techo mi nivel de referencia, puede estar por encima, siendo una H positiva, o por debajo, siendo negativa. ¿Sí? Tenemos que hacer la relación entre ambos movimientos y hacer, es como vamos a hacer el sentido inverso de lo que hicimos en el primer ejercicio. En el primer ejercicio, con el tiempo que sacamos en Y, lo pusimos en el eje X. Acá vamos a hacer distinto, al revés. Con lo que yo averigüe del eje X, lo voy a poner en el eje Y y averiguar la altura. Dejamos de vuelta 10 minutitos más para que lo resuelvan y lo vemos en un ratito. Tenemos que pensar
que no es que nosotros ya sabemos, no es que el dibujo que está lo que está dibujado es una representación, pero la pelota puede caer tanto por arriba como por debajo del nivel 0. Entonces la pregunta y lo que tenemos que averiguar es justamente esto, ¿cuál es este y cuál es esta altura? ¿Qué datos tenemos? Mi distancia en X, que son los 50 metros, mi velocidad inicial, que son 20 metros por segundo a 40 grados, y nuestra incógnita es la Y o la altura. Para eso, voy a borrar las anotaciones porque quedaron por encima. Bien. Para eso, ¿qué vamos a analizar? Lo primero que hacemos cuando tenemos la velocidad, tiene, en este caso, que tiene una inclinación, es buscar las componentes. Vamos a averiguar su valor en X y su valor en Y. Siempre, lo primer paso. Para que vean un poco más, esto, lo pasé acá un poquito más grande. Y tenemos la velocidad inicial con los 40 grados de inclinación, que va a tener una componente en el eje de las X y un componente en el eje de las Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi componente en X va a ser B sub 0 por el coseno de tita, es decir, el coseno de 40 grados. ¿Por qué uso coseno? Porque si nosotros miramos el triángulo que se forma acá, vemos que el de 40 grados es cateto adyacente, analizando este triángulo. Reemplazando, tenemos que B sub 0 de X va a ser igual los 20 metros por segundo por los 40 grados. Esto me da que B sub 0 de X es 15,3 metros por segundo. Voy a hacer lo mismo con Y, solamente que por seno. Y en este caso va a ser seno porque es cateto opuesto. B sub 0 de Y va a ser igual a 20 metros por segundo por el seno de 40 grados, me da 12,9 metros por segundo. Ya tenemos nuestros dos valores de las componentes. Con los dos valores empezamos a analizar el movimiento en el eje X. O sea, con los que ya tenemos, conociendo X y conociendo B sub X, simplemente despejamos T. X es 50 metros, X sub 0, bueno, es 0, más B sub 0 de X es los 15,3 metros por segundo, y otra vez nomás despejamos el tiempo, 50 metros sobre 15,3 metros por segundo me da que son 3,27 segundos. Lo que relaciona los dos movimientos es el tiempo. Entonces, con estos segundos, yo voy a ir ahora al movimiento de la Y y averiguar esa altura. Uso la misma fórmula que en el primer ejercicio. Fíjense que son las mismas fórmulas. H va a ser igual a B sub 0i por tiempo más 1/2 por G por T al cuadrado. Fíjense que B sub 0 de I lo conozco, el tiempo lo conozco, gravedad lo conozco, simplemente tengo que reemplazar los valores. Esto me va a dar que H es menos 10,2 metros. ¿Qué significa que sea negativo? Significa que va a estar por debajo del nivel inicial. Entonces, más o menos ahí donde estaría la estrellita, estaría cayendo la pelota. Y ahí tenemos los 10,2 metros hacia abajo. ¿Se entendió? Normalmente en este tipo de movimiento. Sí. Yo sigo sin entender cuándo es negativo ahí en el 9,8, porque yo lo ponía positivo, no sé por qué. No, volvemos. Sí, en este caso mi velocidad es hacia arriba y mi aceleración es hacia abajo. Acuérdense que la aceleración de la gravedad es siempre vertical hacia abajo. Entonces, tengo sí o sí, alguno de los dos le tengo que poner negativo, porque no van hacia el mismo sentido. Entonces, en este caso, mi velocidad inicial
esta, si yo la pongo positiva, tengo que dejar en algún lado asentado que en realidad la aceleración lo que hace es tirarla hacia abajo, le resta, ¿sí? La velocidad empieza subiendo, pero como hay una fuerza de gravedad que lo tira hacia abajo, esto se va haciendo cada vez más parabólico y ahí es donde empieza a caer. Normalmente en este tipo de movimiento lo que cuesta es esto, de cuál es la relación entre un movimiento y, digamos, vieron que nosotros esto lo disociamos. El movimiento, el tiro parabólico, lo disociamos en dos, en el eje de las X y en el eje de las Y. Tenemos que entender que la relación entre eso que disociamos es el tiempo. Ya con esa cuestión deberían poder resolver todos los ejercicios hacia un sentido o hacia el otro. Tengo los datos en X, busco el tiempo, reemplazo en el eje de las Y y obtengo mi incógnita. O pasa al contrario, tengo todos los datos en el eje de las Y, averiguo tiempo y lo reemplazo en el eje de las X. Bien, vamos a ver el último. Paren que quiero borrar. Un helicóptero es el número 6. Un helicóptero deja caer un paquete de suministros a las víctimas de una inundación que se hallan en una balsa. Cuando el paquete se lanza, el helicóptero se encuentra a 100 metros por encima de la balsa, volando a 25 metros por segundo y formando un ángulo de 36,9 sobre la horizontal. Tenemos que averiguar durante cuánto tiempo estará el paquete en el aire, o sea, todo el tiempo del movimiento, y dónde caerá ese paquete. En este movimiento, fíjense que no es parábola entera, no es semiparábola, sino que una parábola que pasa de largo. Podríamos decir que la parábola entera es esta, y además después la caja va a seguir cayendo hasta llegar a la balsa. Vamos a tener un primer movimiento de subida y después todo el movimiento de bajada. Entonces, el tiempo total va a ser el todo, lo que tarda en subir y lo que tarda en bajar. Y el dónde caerá el paquete es otra vez averiguar el valor de las X. Este es un poquitito más complicado, así que les dejo un rato más de tiempo. Me avisan si se les complica mucho y lo vemos juntos, ¿sí? Pero traten de hacerlo solos. 15 minutitos y lo resolvemos juntos. Y chicos, ¿qué tal? ¿Lo hacemos juntos? A ver si... ¿Cómo lo encaramos? Como hicimos en el ejercicio anterior, lo primero que tenemos que hacer es buscar las componentes de la velocidad. De vuelta, planteamos... mi consejo es que siempre, una vez que diagraman el esquemita, un esquemita sencillito de cómo es el ejercicio, aparte se hagan el triangulito de la hipotenusa, que es nuestros 25 metros por segundo, nuestro ángulo, que es 36,9, y ahí vamos a ver bien con cuál usamos coseno y con cuál usamos seno. No hay una regla, se adapta a cada caso, ¿sí? No es que siempre que es X es coseno. No, sáquense eso de la cabeza porque va a depender de hacia dónde vaya la fuerza y del ejercicio, los datos que nos dé el ejercicio. Busco las componentes, mi componente en el eje X va a ser igual a 25 metros por segundo por coseno de 36,9 grados, es decir, 20 metros por segundo. Mi componente en el eje Y son los 24 metros por segundo por el seno de 36,9 grados, eso me da 15 metros por segundo. Ahora ya tengo las dos componentes. ¿Qué hago? Mi pregunta, ¿cuánto tiempo estará el paquete en el aire? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a dividir mi movimiento en tiempo de subida y tiempo de bajada.
¿Por qué? Porque voy a tener diferentes condiciones. Vamos a ponerle del momento 1 al momento, del momento 0 al momento 1 va a ser la subida. Y del momento 1 al momento 2 es la bajada. Entonces, en mi momento de subida, mi velocidad en 1 va a ser 0. ¿Sí? Mi velocidad en I en 1 va a ser 0. Tengo la gravedad por el tiempo más mi velocidad inicial en I, que lo saqué recién cuando hice las componentes. Con esto voy a buscar el tiempo. Velocidad en 1 de I menos velocidad inicial o velocidad 0 de I sobre G me da menos 15 metros por segundo sobre menos 9,8 segundos al cuadrado, me da 1,53 segundos. Fíjense que acá de vuelta, mi velocidad, mi componente es hacia arriba, mientras mi gravedad es hacia abajo. Por lo tanto, mi gravedad va a ir negativa. Entonces, mi tiempo de subida es 1,53 segundos. Vamos a analizar ahora el tiempo de bajada. El tiempo de bajada vamos a tomar desde donde está la estrella, o sea, desde el momento 1 al momento 2. En este momento, ¿sí? Voy a tener, es mi altura total, voy a buscar cuál es mi altura total. ¿Por qué? Porque no es que está a 100 metros. La primera parte, cuando la caja sigue subiendo, se va, aparte de esos 100 metros, va a elevarse una distancia más. De acá a acá, vamos a llamarlo H. Entonces, mi H total van a ser los 100 metros más esa H, voy a ponerle de subida. Mi altura de subida va a ser, este pedacito lo puedo sacar con la fórmula directamente de altura máxima. Fíjense que al ser esto, de acá a este punto, mi parábola completa, yo puedo usar esta fórmula. Si no no se daría en ninguna circunstancia, la parábola completa no la podría usar. Simplemente reemplazo y obtengo que esta altura es de 11,5 metros. Ahora, estos 11,5 los voy a sumar a los 100 y esa va a ser la distancia total que va a recorrer mi objeto en la bajada. Con ese dato ya ahora puedo buscar cuál es el tiempo que transcurre. La altura total es 111,5 metros. Esta altura total lo reemplazo en la fórmula de velocidad inicial por tiempo más un medio por G por T al cuadrado. Fíjense que donde está velocidad inicial en I, yo lo tomé desde el punto 1. ¿Por qué? Porque ya analicé el tiempo de subida, ahora solamente tengo que buscar el tiempo de bajada y desde acá entonces uso que mi velocidad en I, ¿cuánto es? Velocidad en 1 en I es 0. Entonces eso se cancela, se tacha. Despejo el tiempo y voy a tener que el tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 por la altura total sobre G. En este caso, a mi gravedad, ¿sí? No le pongo el negativo. ¿Por qué? Porque en este caso es solamente de bajada, o sea, mi velocidad va hacia abajo, entonces mi aceleración va hacia abajo, entonces tiene que tener el mismo signo. Le pongo a las 2 el positivo y listo. Esto me da 4,77 segundos. Entonces, el tiempo total es de 6,30 segundos. Ya tengo respondida el punto A. Ahora me pregunta en B, ¿a dónde caerá el paquete? Es decir, ¿cuál es esta distancia X desde que se lanza, que el paquete va a estar posicionado luego de los segundos que vimos recién?
simplemente reemplazo en la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme, x va a ser igual a x sub 0 más velocidad inicial en x por el tiempo, conozco el tiempo, conozco mi velocidad inicial, esto me va a dar 126 metros. Entonces, en dónde caerá el paquete, va a caer 100 metros por debajo del lugar de lanzamiento a 126 metros hacia la derecha. ¿Se entendió?